Shalom, shalom, mis amados. Es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes, compartiéndoles de la bendita Torah. Seguimos con Bereshit y la porción que nos corresponde es la porción de Vayetse. En el capítulo 28, en el versículo 10, la bendita Torah nos relata la vida de nuestro patriarca Jacob, cómo es que él llegó a ser Israel, el representante de las 12 tribus, porque de él nacieron una simiente muy, muy hermosa que hasta ahora sigue. ¿Cómo es que ese hombre en 20 años, desde que salió de Beersheba hacia Harán, tuvo un proceso espiritual muy profundo? No solo porque Hashem le permitió ser ese patriarca, sino porque de él aprendemos que todo viaje espiritual no es con un retorno bueno si nosotros no aprendemos en esta vida la parte que nos corresponde ser. Me quiero enfocar en por qué o qué fue lo que causó espiritualmente que Jacob se convirtiera en Israel y cómo la ayuda de los malajim, de los ángeles, hace que nosotros aquí en la tierra podamos caminar mejor. Pero cuando tenemos ignorancia de cómo el mundo espiritual Dios lo maneja, porque Él es el que lo hace, entonces no podemos saber, y la ignorancia representa una conciencia baja. Cuando nosotros empezamos a aprender de la Torah y empezamos a aprender de las profundidades de la Torah, entonces nuestra vida cambia, porque así como la de Jacob, aunque él tuvo una herencia de su abuelo Abraham y de su padre Yitzhak, él representa la columna central, la columna de Tiferet, el torso humano. Y ahorita lo vamos a ir más adelante explicando para comprender más de este gran patriarca y de su familia. Ahora, pero tenemos que saber que cuando nosotros nacemos con el mal. No lo digo yo, lo dice la bendita Torá en Bereshit 4:7, dice, el pecado se agazapa en la puerta. ¿Qué significa? Significa en la apertura del vientre en el momento del nacimiento de una persona. Desde ahí, mis amados, ya venimos ya impurificados. Por eso es una lucha constante desde que nacemos hasta que partimos de este mundo. Y para eso tenemos que prepararnos, saber que Dios está con nosotros. Pero ¿cómo? ¿Cómo ese Dios tan grande, tan hermoso que nos hablan en las religiones o nos dicen? ¿Cómo está con nosotros? Porque a veces muchas personas parece que están solas, parecen que no podemos continuar, ya sea en cualquier dificultad en la que nosotros estemos. Por eso es importante el conocimiento de la Torah para que nosotros podamos guiarnos por un camino correcto. Cuando el hombre busca purificarse, esa inclinación con la que nacemos, la inclinación al mal, en hebreo es el Yetzer Hara, esa inclinación al mal, y también tenemos inclinación al bien, Yetzer Hatov. Esa inclinación se agazapa y siempre nos está acechando desde que nacemos. Por eso, cuando el hombre busca purificarse, la izquierda se va sobre él. Y es una lucha. De hecho, lo seguimos haciendo. A veces uno no sabe, pero ¿por qué hago esto? Si a veces no quiero hacerlo. Dice la bendita Torá en el Salmo 91:11, dice así, porque a sus ángeles enviará para que te guarden en todos tus caminos. Jacob fue rodeado de ángeles, de legiones de ángeles que venían con las tribus celestiales. Pero
En esta porción del Salmo 91:11 se refiere a los ángeles en general. ¿Cuáles son los ángeles en el general? Ángeles negativos y positivos, sí, sí los hay. No es que sean buenos ni que sean malos, simplemente Hashem los usa para un propósito, para nuestra vida. Hay otro versículo en el Salmo 34:8 que dice: el ángel de Hashem acampa alrededor de los que lo veneran y los libra. Estos dos versículos se entienden de una manera muy diferente. En el Salmo 91:11 se refiere a los ángeles en general. Ya les habíamos comentado que también hay ángeles atómicos, ángeles en el aire, ¿sí? En los 4 reinos. No, nosotros no estamos solos. Pero acá en el Salmo 34:8 se refiere al ángel de Hashem. Dice el bendito Zohar en la porción de Vallisla, que ahí le vamos a poner de donde extraje esta información, que aquí se refiere a la Shejina, se refiere al ángel de Hashem, es la bendita Shejina, la presencia divina, que acampa alrededor de los que lo veneran. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles, en el Salmo 91:11, todos nacemos con el mal, como ya les había dicho, y los ángeles nos acompañan siempre. Dice el bendito Zohar que también tenemos un ángel que nos acompaña desde que nacemos. Sino cómo nosotros vamos a dar cuentas allá con el Padre allá en el cielo, cuando estemos delante de su trono celestial. Sino que todos informan. Por eso dice, el ángel te acusa. ¿Cuál ángel? ¿De qué está hablando? De todas las acciones que hacemos todo el día, de todo lo que hacemos, de lo que pensamos, pero sobre todo de cuando tú ya lo haces visible, cuando tú ya lo haces físico, es cuando nosotros somos juzgados. Por eso dice, te juzgarán por tus obras. Y a esos ángeles se refiere. Cuando tú buscas hacer el bien, obviamente estos ángeles te van a dar las herramientas, porque ellos son enviados, ellos son servidores del Padre y sirven también al ser humano. Y te va a dar esa luz para que tú busques el camino correcto. Pero si tú decides inclinarte hacia el otro lado, entonces obviamente también vas a agarrar ese lado y también vas a tener tu lado oscuro. Por eso el hombre, ese es el libre albedrío. El hombre decide qué camino quiere tomar y qué actos queremos hacer. Aquí relata la historia, seguimos aquí con Bereshit, que Jacob quedó solo y sus ángeles lo abandonaron porque él mismo se había metido en peligro inminente. ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde lo dejaron solo? ¿Y por qué estuvo en peligro inminente? Los malajim lo dejaron, los ángeles lo dejaron solo con el enviado o el ángel oficial designado para esa, quien llegó con la aprobación celestial. Así dice el Zohar. Ahora, a veces nosotros en el camino hacemos acciones que no tenemos que hacer. Vamos a donde no tenemos que ir a ponernos en peligro. Dice la Torah que Dios no puede ser tentado. A veces nos mandan a lugares o queremos ir a lugares, no nos mandan perdón, sino que nosotros vamos a lugares donde no somos ni siquiera llamados. Sobre todo en las religiones, hay personas que se creen con la autoridad de ir a poner manos a personas para hacer oración o se ponen títulos, ¿sí? Yo he mirado mucho eso en el tiempo que nosotros estamos conociendo
de Dios en nuestro camino. Y he mirado que personas, más que ir a hacer un bien, a veces ellas mismas se contaminan de la inclinación o de la maldad que traen esas personas y salen contaminadas. Y a veces lo mismo que ellos tienen, a veces lo mismo pueden padecer esas personas. ¿Pero por qué? Porque no tenemos nosotros ni la espiritualidad ni la preparación adecuada para ir a esos lugares. No solo para la oración, sino también a veces no tenemos la capacidad de resolver algunos asuntos también en nuestra vida, porque no sabemos o porque no podemos. Pero hay situaciones en las que las personas se meten, sobre todo les vuelvo a repetir en las personas religiosas. Ahí vi hace tiempo un reportaje de algunos pastores que incluso metían la mano en una caja de víboras o de serpientes donde decían que Dios los iba a proteger, que ellos iban porque Dios los iba a proteger. Y algunos salían dañados. ¿Por qué? Porque no podemos tentar a Dios. Y no nada más esos ejemplos, creo que se me vendrían a la mente muchos, pero solamente es como un ejemplo. Entonces, Jacob se metió en un lugar de peligro, ¿sí? Y los ángeles lo dejaron solo. Por eso Jacob declaró, no estoy a la altura de las benevolencias y toda la fidelidad que has mostrado para tu servidor. Ahí él declaró que él no estaba a la altura, pero tenía que ir. Era cuando se estaba enfrentando a este ángel y entonces quedó en peligro él. En la lucha que tuvo con el ángel, que era representante de su hermano Esau. La noche estaba bajo el control de Esau. ¿Qué significa esto? Significa que el lado izquierdo estaba sin el derecho. Él no tenía control. ¿Por qué? Porque Jacob representa al sol, representa al Seirampín. Jacob estaba sin la nuca, ya que el sol alumbra la nuca, llamada luna, y estaba oculta del sol. ¿Qué quiere decir eso? La nuca en el hebreo es como es la esposa, la madre, la mujer. Se representa también como la luna. Y Jacob el sol. Entonces, el sol, la luna sin el sol es vacía, es sin luz, ¿me entienden? Espiritualmente o metafóricamente, se entiende que cuando nosotros vamos sin protección, es cuando entonces la maldad se agazapa. La noche está representada por el mal también. Pero Hashem continuó, ¿qué? Continuó guardándolo a Jacob lo suficiente para que el enviado de Sab no pudiera derrotarlo. Recuerden que hubo una lucha con este ángel, pero él estaba ahí solo, dice el Zohar que estaba solo, pero él, Hashem lo guardó. ¿Por qué? Porque dice que el ángel de Hashem acampa alrededor de los que lo veneran, pero no con todos. Nosotros no somos Jacob. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué conducta tenemos en la vida? ¿Por qué lado nosotros queremos caminar? Es como tenemos protección. Los que son hijos de Hashem, los que son sadiquín, justos, aún a veces yendo a lugares para ayudar, a veces también sufren consecuencias, pero el Señor los libra, porque lo aman, tiene misericordia, pero no todos están a esa altura de espiritualidad, y entonces es cuando el mal se agazapa y hay consecuencias. En Bereshit 32:26 dice, y vio que no podía vencerlo. ¿Quién? El ángel de Esau, que luchó con Jacob. No podía vencerlo. Pero dice, miró.
¿por qué miró? Él vio, el ángel vio que no podía vencerlo. ¿Qué cosa es lo que este ángel vio? Él dice, y continuamos con el relato del Zohar, dice que él miró a la derecha y miró a Abraham, el abuelo de Jacob, que representa el Gesed. Y miró a la izquierda, estaba su papá, Yitzhak, que representa Geburah. Obviamente, esas son las sefirot del árbol de la vida. Y entonces supo que él estaba perfeccionando las dos columnas del árbol de la vida, la izquierda y la derecha. Sin duda una familia de representantes espirituales que equilibran el árbol de la vida. Y obviamente Jacob, que representa Tiferet, que es la columna central del árbol de la vida. Ahí estaban los tres patriarcas representados, custodiando el árbol de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros andamos en los caminos que el Señor nos pone correctamente, obviamente con la guía de la bendita Torah, con personas adecuadas que nos ayuden, nos guíen y nos digan, porque a veces no sabemos y creemos que lo que hacemos es correcto. Entonces este ángel miró que él estaba espiritualmente protegido, no tenía cómo vencerlo. No fue una lucha solamente física como las personas lo dicen, sino que estos ángeles tienen ese discernimiento para mirar de qué lado estamos más débiles. Los ángeles lo saben. Este ángel sabía de qué lado o en dónde era la debilidad de Jacob. Y ahí fue donde lo atacó. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también estamos débiles en áreas de nuestra vida donde no andamos bien, no andamos correctos. Y entonces es ahí donde el ángel del mal nos ataca. Pero es porque nosotros, o ya sea que provoquemos y nos dejen solos, o ya sea, mis amados, que el Padre nos guarde por misericordia. Pero es cuando nosotros estamos llevando una vida espiritual correcta. La protección no es para todos. Por eso no tentemos a Dios. Ahora, cuando el otro lado no puede vencerte, es porque no ve imperfección en ti. Pero obviamente nosotros no somos perfectos y estamos en un camino a la perfección. Jacob estaba protegido por su abuelo, por su padre, y él representando la columna central, el equilibrio, la belleza. Él tenía la fuerza de la misericordia y de la geburá de su padre. Este es el equilibrio que nosotros deberíamos de tener. Pero aquí sigue relatando el Zohar y dice que entonces tocó la cavidad de su muslo, tocó el nervio ciático de Jacob, lo lastimó y lo dejó cojeando. Ahora, acuérdense que el nervio ciático lo controla el lado oscuro, hasta en las criaturas también, hasta en los animales también pasa lo mismo. Por eso el pueblo judío no come el nervio asiático, puesto que el nervio asiático metafóricamente representa el mal, representa el lado izquierdo. ¿Y por qué? Porque el nervio ciático es donde solamente pudo este ángel derrotarlo, solamente en su mismo lado. ¿Por qué? Porque no vio imperfección en Jacob. Y solamente ahí es donde lo pudo lastimar. Miren, la Torah, les he comentado un poquito de esto. La Torah está dividida
en dos partes, el izquierdo y el derecho. En sus misbot, pero aquí la explican de esta manera, o le explica así de esta manera el bendito Zohar, que son 248 miembros que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y 365 días del año. Y el nervio ciático es uno de los 365. Por eso, el 9 de Av es uno de los días que se ayuna, no nada más representando esta maldad o esta lucha que tuvo nuestro patriarca, esta lucha contra el mal, contra él mismo, porque de una otra manera es contra nosotros mismos, porque si nosotros nos equilibramos y hacemos lo correcto y buscamos el equilibrio en el Señor, perfeccionando la Geburá en nuestra vida y llevando el Gesed de una manera correcta, entonces vamos a perfeccionar nuestro árbol de la vida. Y el 9 de Av, como ustedes saben, es uno de los días, pues si no es que es el día más negativo en el pueblo de Israel. Es el día donde se destruyó el primero y el primer templo. Y ese día se recuerda, es un día de luto para el pueblo de Israel. Nosotros también ayunamos este día. Y por eso es que ellos no lo comen, ni obviamente nosotros tampoco. Si Jacob no le hubieran dañado esa parte de su cuerpo, porque no le encontraron imperfección, no encontró el ángel imperfección en él. Pienso que, y dicen los sabios también, que entonces Jacob hubiera vencido arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que él hubiera hecho unidad en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Primero ir a la espiritualidad y luego a la fiscalidad, para entender espiritualmente cuál es la causa de alguna razón, de algún problema, de una enfermedad, de algo que no podemos resolver, de cualquier cosa que para nosotros sea problema o no sé, o causa de dolor, de enfermedad, no sabemos cada uno de nosotros cuál es el ticún, cuál es nuestro sufrimiento que estamos pasando aquí en la tierra. Si eso hubiera pasado. Por eso es llamado Edom, es llamado Edom, y lo representa el ángel Samael. Aunque no es el tema ahorita decir todo eso, la verdad sería una explicación más amplia sobre este tema, pero me quiero centrar un poquito en esta parasha. Por eso no me voy a ampliar en el tema de este ángel, sino solamente saber la razón por la que él lo venció y cómo lo venció. Ahora, eso es conforme el ejemplo de nuestro patriarca Jacob. Pero nosotros, ¿cómo hacemos para protegernos? ¿Qué hacemos en la vida nosotros? ¿O qué estamos haciendo para que los ángeles nos ayuden y que sobre todo la bendita Shejina posee en nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Estamos en los tiempos donde ya la fiscalidad, o sea, toda la realidad posible, se está mirando cada día más densa, cada día más oscuridad. Y nosotros no estamos protegidos correctamente por la ignorancia de saber cómo se mueve el mundo espiritual. Y cuando nosotros queremos arreglar nuestra vida en la fiscalidad por medio de la realidad, no podemos salir adelante. Porque antes de ser seres físicos, primero nosotros somos seres espirituales, como Dios es espíritu, que Él fue el que nos creó. Aquí en Levítico 26-29 dice así: en los días finales, porque esto es para los días finales, y ustedes saben que estamos en los días finales, comeréis las carnes de vuestros hijos y comeréis las carnes de vuestras hijas. Ahí está hablando que es un mundo físico, es una lucha encarnada que se están comiendo unos con otros por no saber a dónde vamos
por no tener una realidad espiritual en nuestra vida, nos inclinamos al lado del mal. Y cuando queremos hacer algo, a veces ya es demasiado tarde. Así que el Señor creó este mundo, porque el mundo fue creado para que nosotros fuéramos dichosos, fuéramos felices, para que este mundo fuera limpio, sano, no como lo estamos viviendo ahora. Pero ¿por qué se debe? ¿A qué se debe todo esto? Y en esto es muy importante que pongan atención acá un poco. El ser humano, como se los dije, es espiritual. Somos espirituales. Porque venimos y somos creados por un ser espiritual, que al manifestar lo físico se hace ver su gloria y su poder. No nada más con los seres humanos, sino con todo lo que vemos en el universo y todo el mundo, todo lo que ustedes ven ya hecho. Tuvo que haber una conciencia suprema que creara cada cosa que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Esa conciencia es la esencia de todo. Pero nosotros también tenemos conciencia. Nosotros también debemos de saber que tenemos una conciencia. Y que si nosotros no hacemos algo para rescatar, no nada más a nuestra vida, sino la de nuestros hijos, probablemente no tengamos un fin correcto, ni siquiera lleguemos al mundo por venir. Miren, en el 2009, el científico Dr. Robert lanzó y escribió un libro llamado Biocentrismo, de cómo la vida y la conciencia son las claves para comprender la verdadera naturaleza del universo. Mira, ahora la ciencia ya está encontrando o ya está descubriendo que todo es conciencia. Por eso dice y sigue relatando él parte de su libro, que el cosmos entero es una ilusión creada por la mente. Nada existe realmente fuera de nuestra mente. Por eso la conciencia es la que crea el universo que percibimos y no al revés. Cuando uno se pone a meditar en estas palabras, la conciencia te hace pensar en el consciente, en el subconsciente, todo lo tenemos, en el cerebro derecho, en el cerebro izquierdo, todo lo que sea y todo lo que todavía no se ha encontrado del cerebro humano. ¿Qué hay ahí? La conciencia, que lo es todo. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir el mundo, es lo que lo crea todo. Por eso no existe tal cosa como el poder de la mente sobre la materia. Y no existe, mis amados, puesto que el cerebro es materia, sin el espíritu, ¿sí? Sin algo que los haga vivir, ¿sí? Sin la conciencia que es la fuente de todo razonamiento, de toda vida correcta. Nosotros solamente seríamos pura materia inerte, ¿me entiende? Y aún ellos, aún esa materia inerte todavía tiene un tipo de alma, un tipo de conciencia, aunque parece que no se moviera. Pero nosotros somos seres que el Señor nos creó de una manera, nos creó arriba de todas las criaturas, de toda su creación, nos puso arriba. Pero el ser humano ha perdido esa conciencia, ese camino correcto. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada, mis amados, que ustedes vean físico sin que antes haya habido un pensamiento para hacerlo. La guerra no se hace sola, los problemas no se hacen solos, los sufrimientos no se hacen solos, sino vienen de una mente, de una conciencia, para que todo esto se haga realidad. Es verdad. Si ustedes miran a su alrededor, todo lo que han creado su vida, sus hechos, sus hijos, no vienen solos. Primero tuvo que haber una conciencia atrás
para que se hayan realizado todo acto físico. No solo la conciencia lo crea todo, sino la conciencia, mis amados, lo es todo. Y lo dicen los científicos. Así que hay que empezar a escudriñar qué hay. Por eso nosotros somos los que creamos el sufrimiento en este mundo, ya sea todo lo que ustedes miran, las guerras que estamos pasando, ¿sí? Todo lo que ustedes han mirado, nosotros mismos lo creemos. A veces creemos nosotros que depende de los demás, pero si empezamos nosotros a crear una conciencia diferente, seremos mejores personas. Por eso ahí, mis amados, en la conciencia es donde se origina el bien y el mal. Ahí está. Ahí el hombre decide y tiene libre albedrío de decidir qué camino tomar. O quieres ángeles de este lado o quieres ángeles del otro lado. Tú decides a dónde ir. Hay otro dato muy importante. Dice que la Organización Mundial de la Salud estima 2.400.000 millones de personas mueren cada año por problemas de salud, directamente atribuibles a la polución del aire. Y hasta por satélite, ¿sí? Se han determinado que 10 millones de libras de aire contaminadas se están dispersando sobre el Océano Pacífico y llegando a América del Norte, desde Asia y hasta otras regiones. ¿Por qué les digo estos datos? Tal vez uno dice, bueno, pues eso ya lo sabemos, que están las enfermedades, que está la maldad, pero uno mismo creó todo. Este planeta está destruido por el mismo ser humano. Las guerras vienen por el mismo ser humano. Y desafortunadamente, el único que lo puede parar es el ser humano, pero no solo, sino con la conciencia suprema que creó todo, que es Dios mismo. Por eso hay que aprender cómo guiarnos en nuestra vida, cómo caminar correctamente. Y si nosotros seguimos así, nos vamos a autodestruir. Nosotros cuando miramos todo, ustedes van y toman cualquier fruto, cualquier cosa, y ven la manzana y no la comemos, pero no vemos la causa que fue para que ustedes pudieran tener ese fruto en sus manos y lo pudieran comer. No hacemos conciencia, ni siquiera damos las gracias porque nada es de nosotros. Nada nos llevamos y ustedes lo saben de este mundo. Y a veces peleamos y luchamos por algo que no se va a quedar. Solamente somos pasajeros aquí en este mundo, ya lo sabemos. Y tenemos que hacer esa conciencia, qué estamos y qué queremos de nuestra vida. No siempre lo que creemos nosotros que es el bien es para seguir adelante. No lo es, mis amados. Como Dios es la conciencia infinita que crea todo, tenemos que tener una imagen y semejanza de Él. Pero hay que aprender cómo. ¿Cómo es Él? ¿Quién es? Aunque no lo veamos. Por eso, como Dios es la causa de todas las causas, de esa manzana que te comes, de ese animalito que tienes, de tus hijos, de ti misma, tenemos que empezar a darle gloria, a regresar a Él, a hacer una teshuvá de corazón, que es teshuvá un retorno hacia el Rey del Universo, para que podamos nosotros crear esa conciencia que todavía se puede y podamos empezar. Esa fuerza, que es la primera causa de todo, es la que nos puede ayudar nada más. No hay otra. Porque Dios está en nosotros, pero nosotros todavía no sabemos que Él está con nosotros, puesto que vemos tanta destrucción. La gente busca. Muchas familias a veces buscan ayudar porque algunas personas todavía tienen en su conciencia querer ayudar. Por eso hay lugares donde ayudan a las personas. Muchos lo quieren hacer por medio del dinero, muchos ayudando a centros centros donde ayudan, que
El gobierno, por ejemplo, aquí de México les da a muchas personas, yo no tengo esa ayuda, pero les dan a las mujeres solteras, a los viejitos. Bueno, por un lado decimos está bien, pero ¿qué hay, mis amados, de la conciencia? Podemos ayudarlos un tiempo. O muchos creen que estar en la política también es ayudar. Pero el problema, mis amados, no es de afuera hacia adentro. El problema es de dentro hacia afuera. Aunque eso nos ayuda un tiempo, realmente es como los fármacos que solamente nos mitigan un rato el dolor y vuelve a lo mismo. Tenemos que ir a la causa para que podamos seguir adelante. Si ustedes miran a sus hijos, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que está causando que mi hijo se drogue? ¿Qué es lo que está causando que mi hija se vaya y no sé ni dónde está? Dios no lo quiera, Hasbe Shalom, que pase nada. Pero si alguno de los que está escuchando ahorita tiene algo, alguna causa, algún problema y no saben la causa, es por lo mismo, porque no sabemos cómo guiar a nuestros hijos. No sabemos cómo guiar nuestra propia vida. Por eso hay tanta maldad y cada día está más fuerte, mis hermanos. Por eso tenemos que hacer conciencia. Tenemos que aprender de la bendita Torah. No podemos nosotros poner la confianza en los maestros porque ya no se puede, ni en los líderes espirituales porque cada día está la situación más difícil. No los podemos porque menos en la política. Todos esos lugares se han creado, mis hermanos, primero con el propósito de ayudar supuestamente, pero luego se corrompe. Pero el único que no se corrompe es a nuestro Padre Celestial, porque Él nos espera siempre que regresemos a Él, que hagamos lo correcto, no bajo sistemas religiosos impuestos por el hombre, sino buscando la ayuda correcta de la bendita Torah, que es la fuente de todo bien, porque la Torah es la verdad, es Emet, es donde de ahí te dicen, en la Torah te dicen dónde vas a ir, por qué vas a ir. Pero no la podemos interpretar ni la debemos interpretar como yo quiero. Por eso se estudia, por eso tiene uno que entender cuál es el propósito interno. Tenemos que ir a la Torah, al lenguaje original del hebreo y la interpretación correcta para que podamos nosotros caminar en este mundo y saber qué conciencia es la que maneja el mundo, quién es, cómo es. Miren, mis amados, ya para terminar, hay una parte que me gustaría leerles por último. Es en Primera de Corintios. Habló Saulo de Tarso, el apóstol Pablo habló en los Corintios capítulo 2 y hablaba de algo que no comprendemos si no comprendemos cómo es la conciencia suprema. Dice, mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuál es esa verdad oculta? Es la sabiduría de la Torah. Esa es la sabiduría. Dice la bendita Torah, llama a la sabiduría hermana y no te separes de ella. Así dicen los proverbios. Sigue aquí en el versículo 8, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían clavado al madero al Adón de gloria. Antes bien, como está escrito, miren, cuando está hablando de los príncipes de este siglo, está hablando de gente con poder, que tiene una sabiduría humana, filosofías humanas que no te ayudan. Debes de ir a la sabiduría y a la conciencia suprema de que creó todo, que te creó a ti, que sabe qué hay detrás de cada cosa creada, qué hay en ti porque Él fue el que te creó. Y si ellos lo hubieran sabido, no lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque su conciencia era baja, porque no supieron lo que hicieron. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso en nuestra vida? ¿Cuántas veces tiene que
tienen que morir personas para a veces tener conciencia. ¿Cuántas veces el Padre tiene que mandar terremotos, sismos, o tiene que haber situaciones, guerras para que el hombre haga conciencia? Él lo permite porque el hombre mismo está ahí en la mano. Dice en el capítulo 9, más bien está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué dijimos en el salmo anterior? Porque el ángel de Hashem, de Dios, acampa alrededor de los que lo aman, porque él dejó escrito, por eso mandó la Torá en el monte Sinaí con Moshe, para que nosotros pudiéramos entender de dónde venimos. Estas escrituras del Nuevo Testamento, como se le llama, es el Brit Hadashah, el pacto nuevo. No se podían entender, no se podrían entender a profundidad sin la Torá, porque si tú no empiezas por el principio, que es Bereshit, en donde ahorita estamos, no vas a saber el final del Apocalipsis. Primero tienes que hacer conciencia. Dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué quiere decir eso? Porque Dios prepara al hombre cuando nosotros nos humillamos y decimos, sí hay alguien arriba de mí, una conciencia arriba de mí, que guía todo el universo por medio de sus benditas leyes. Y si tú quitas una ley, entonces es como si le quitaras un eslabón a la cadena y todo se desintegra. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros hacer nuestras leyes humanas. Por eso el hombre ha fracasado. Tenemos, mis amados, que entregarnos a las leyes espirituales y morales que rigen al mundo y de todo el universo para poder respetar y que nos respeten y poder ser personas morales, ¿sí? Espirituales, no con nuestra no moralidad o con lo que nos dice, sino para aprender. Dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el Espíritu? El Ruach HaKodesh, la presencia divina que desciende, es el que nos enseña, es el que nos guía a nosotros. La conciencia de Dios está por medio de esa emanación de la presencia divina que es la que nos rige. Aunque no la miremos, ahí está, porque cuidó a Jacob de este ángel que no lo venciera y cuida a todos los que de otra manera nos inclinamos a hacer lo correcto, ¿sí? Y hacemos lo correcto. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios mismo. ¿Qué quiere decir? El mismo creador conoce qué hay dentro de él, pero no puedes conocerlas porque no quieres conocer la causa. Solamente juzgamos y vemos por la realidad, por lo que tú miras, y entonces sacamos conclusiones, así juzgamos. No debemos de juzgar así, porque Dios juzga, la causa y tus obras de la causa que hiciste. ¿Qué quiere decir? Que cualquier obra que nosotros hagamos es porque antes hubo un pensamiento, una intención, y luego se realiza. Dice así como el Señor nos creó, así nos creó. Primero nos pensó y luego nos creó. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de esta edad presente, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que gratuitamente Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por filosofías humanas, sino con las que Él enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Aunque nosotros somos seres espirituales, si tú eres una persona espiritual, no te vas a guiar solamente por filosofías humanas, por lo que dice el hombre, por lo que dicen algunas religiones que están un poquito sin información, con ignorancia, sino que tenemos que ir a la verdad, que es la Torah, a sus sabios, a sus libros, para que nos la interpreten correctamente y entonces puedas interpretar a Dios, porque Dios no se puede interpretar si no lo conoces, sino por medio de su bendita Torah, de su palabra y de su Torah oral, que es esta palabra que les estoy dando. Pablo era judío, pertenecía a la tribu de Benjamín. Él decía, yo soy judío y vengo con una conciencia delante de usted. Él sabía lo que hacía. Él no predicaba en ningún momento Nuevo Testamento porque no lo había, ni tampoco cristianismo.
Él conocía solamente Torah. Dice, pero el Hijo del Hombre en la carne no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si ustedes entienden la causa espiritual que hay detrás de todo, entonces podemos nosotros entender que todo lo que vamos a hacer ahora en nuestra vida, todo acto, entonces va a ser de una manera correcta, de una manera como Dios quiere, porque Él es el que te rige a ti. Todo lo que hay en ti. Y así los tienes que discernir. ¿Cómo discernimos? ¿Cómo discierne el Espíritu, mis amados? Si hay una persona que te discierne, es porque tiene la presencia divina del Señor. Y dice que la palabra de Dios entra y divide. ¿Qué cosa divide? Divide el bien y el mal y te enseña y te corrige para que hagas lo correcto. Luego dice, porque quien conoció la mente de Dios. Y aquí hay unas partes donde ustedes dicen, algunas versiones dice Jehová, ¿sí? Pero ese es el nombre sagrado que no se pronuncia, el tetragramatón. Acá dice, porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién me instruye? Mas nosotros tenemos la mente de quién, del Mashiach, porque por medio de los pensamientos que él hizo, por medio de la vida que él delegó, él obviamente una persona espiritual, ¿sí? Que vivía espiritualmente. Él hacía unidad con el Padre. Él no solamente era espiritual con los pensamientos, no, mis amados, nosotros somos seres con unidad. Así como pensamos espiritualmente, con la sabiduría del Señor, con su misericordia y todos sus atributos de Él, parte de Él, porque eso nos dejó Él. Así como tenemos esos pensamientos, también tenemos que hacerlo en obras correctas. Si no, como del mismo Pablo decía, se vuelven obras que muertas, obras sin fe, ¿qué quiere decir? Sin emuná bitajón, sin fe obediente a la palabra del Señor, a su bendita Torah. Esto Pablo no se lo sacó de la manga, no, Pablo ya lo sabía. No, mis amados, Pablo ya tenía un conocimiento pleno de lo que les estaba diciendo. Como nosotros no podemos tener acceso a conocer la mente del Señor. El Señor escoge sabios, en este caso nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, Él lo escogió. ¿Sí? Así como escogió a Jacob para que venciera al ángel, porque de Jacob y de la simiente, de ahí viene nuestro Mashiach Yeshua, de la simiente de David. Aunque yo sé que todavía muchos judíos no lo aceptan, no importa, nosotros tenemos que seguir estudiando y aprendiendo de ellos para que podamos nosotros presentarles a un Mashiach, no un Mashiach que salió de un catolicismo, no un Mashiach que salió de Roma, sino, mis amados, un Mashiach que tenemos que ponerle las ropas correctas, las ropas de un Mesías perteneciente a la tribu de Judá, ¿sí? De la simiente de Jacob. Pero si nosotros no aprendemos qué quiere decir, que entonces nos vamos a ir por el lado correcto y vamos a empezar a interpretar la bendita palabra de una manera incorrecta. Gracias por escucharme. Si es que se quedaron con nosotros estos minutitos nada más, espero que les haya servido esta explicación, que sé que a mi familia, a mí nos ha servido mucho. Y entendamos, mis amados, que cuando ignoramos la verdad y nos apartamos de la conciencia suprema, que es el Padre que nos creó, el Padre eterno, no podemos caminar correctamente. Y entonces vamos a correr el riesgo de irnos por un camino incorrecto. Shalom, shalom, y seguiremos. Mi hijo también en este canal también les está compartiendo algunas para allá. Primeramente, nuestro Padre Celestial pueda empezar a compartirles, ya no en unas parashat, pero otras parashiot, sino algunas otras cosas que
son muy interesantes. A lo mejor porciones pequeñas, pero que también nos van a servir. Cualquier duda, mis amados, aquí estamos. Y gracias a todos por escucharnos y por seguir este canal. Y pues, bendita semana. Shawatov.